Muy buenas noches, bienvenidos a este especial de Noticias Caracol en el que analizamos la encuesta, la primera que se hace después de las elecciones y cuando se ha cumplido el primer mes de gobierno de Iván Duque Márquez. ¿Qué piensan los colombianos del arranque de esta nueva administración? ¿Cómo va el país? ¿Qué piensan los colombianos de los temas que generan más controversia, entre ellos el decomiso de la dosis mínima que ha planteado el nuevo Ejecutivo, o la continuidad de los diálogos con el ELN, o uno mucho más polémico, la migración de venezolanos a nuestro país? ¿Hay que acogerlos? Esta es la encuesta contratada por Blue Radio, Revista Semana y Noticias Caracol, con la firma Inbamer. Saludamos a nuestros aliados, como siempre, don Néstor Morales, director de Mañanas Blue. Buenas noches. Juan Roberto, buenas noches, muchas gracias. Alejandro Santos, director de la revista Semana. Buenas noches, gracias Roberto, por estar acá. Un placer estar con ustedes. Y Martín Orozco, quien es el gerente de la firma Inbamer, que realiza esta encuesta. Buenas noches, gracias como siempre por estar acá en este especial. Arranquemos con usted, Martín, para hablar de las características de esta encuesta, que la hacen no solo diferente de las otras, sino también que nos permiten hacer una mirada importante de lo que piensan los colombianos. Sí, Juan Roberto, lo más importante es que esta encuesta en realidad representa lo que es Colombia. Normalmente en los estudios de opinión vemos cifras de lo que piensan las personas que viven en las capitales y resulta que en las capitales solo vive el 46% de los mayores de 18 años. Es decir, un poco más de la mitad está fuera de las capitales. ¿Y eso lo medimos? Y eso lo estamos representando con esta información. O sea que podemos decir que es en realidad el pensamiento de todos los colombianos. Pues muy bien, vamos a arrancar y entrar en materia con esta encuesta, Martín. A la pregunta, la inicial, la que tiene que ver con el optimismo y el pesimismo. En general, ¿cree usted que las cosas en Colombia van por buen camino o por mal camino? El resultado, Martín. 33.7% creen que van por buen camino, 59% creen que van por mal camino. Vamos a ver rápidamente la del mes de junio, que fue la última encuesta, el comparativo. Prácticamente es igual. Las cifras se mantienen. Tal vez recordar que antes de junio el pesimismo era mayor. Llegamos a estar en niveles del 70% aproximadamente hace un año. Ese pesimismo ha ido cayendo, pero con respecto a junio más o menos se mantiene. Néstor, se mantiene la cifra de optimismo y también la de pesimismo. ¿Qué puede leerse de ese resultado? No, hay unas cifras, Juan Roberto, que no están en este gráfico, pero que sí nos permiten ver que el país está un poco más pesimista, por alguna razón, hoy frente a hace 3 meses, que era la última medición. 3 puntos más frente a la última. Pero no solo por esta, porque le preguntan, ¿usted cree que las cosas están mejorando en corrupción, en desempleo, en economía y en todos los rubros sistemáticamente? Prima el pesimismo. La gente considera que el país está empeorando. Entonces hay un clima de pesimismo y usted puede analizarlo. ¿Por qué? Por anuncios económicos. No hay una razón clara y hay una diferencia muy importante entre la percepción rural y la percepción urbana. Paradójicamente, me parece a mí, son mucho más los optimistas, los colombianos que están en el sector rural. ¿A qué se puede deber eso, Alejandro? ¿A que la gente en las ciudades no capitales y en el campo sean más optimistas que los que están en Bogotá y otras grandes capitales? Sí, yo creo que eso es una de las grandes revelaciones de esta encuesta en números, porque ya lo sabíamos, que hay una gran diferencia entre ese país urbano y el país rural. Ese país rural es un país más institucional, un país más conservador, un país menos contestatario que el país urbano. Lo vemos reflejado en todas las encuestas. Y yo creo que también el tema del proceso de paz y de que el conflicto, digamos, que haya disminuido bastante en Colombia con el producto del proceso de paz, ha ayudado a que tengamos una visión del país rural un poco más optimista de la que se tiene el país urbano. Tal vez eso puede responder, Martín, a la siguiente pregunta que se hace en la encuesta, en la que vemos a continuación. ¿Qué dicen los colombianos sobre cuáles creen que son los principales problemas que tiene en este momento Colombia, Martín? Sí, siguen marcando como principales problemas 5 de ellos. En primer lugar está el desempleo con 26%, la corrupción 22%, inseguridad 13.6%, la salud 8% y ya pasa a ser el quinto problema la situación de Venezuela. El desempleo sigue siendo el rey, como el problema más grave. Pareciera que no cambia, y Néstor lo decía el viernes en Mañanas Blue, que cambian los protagonistas de la novela, pero los problemas siguen siendo los mismos, porque la medición anterior contaba con el anterior gobierno, el de Juan Manuel Santos, y el problema era el mismo. Sí, y yo los conectaría. Precisamente esta semana ha salido, digamos, unos estudios donde estamos viendo el impacto de la migración venezolana en Colombia en temas de empleo y de empobrecimiento
en la calidad del trabajo, sobre todo en el trabajo informal. Entonces, ahí esto es un tema que está conectado, donde por un lado pues están llegando cada vez más venezolanos, ya pasa, se quintuplicó la importancia del tema de Venezuela en 3 meses. Si seguimos esa tendencia, que la va a seguir porque siguen llegando, estamos diciendo que ya no solo la mitad de los colombianos no va a querer el tema de Venezuela, sino que eso va a subir a 60 o 70%. Y eso, pues obviamente, es un tema que se va a agudizar con el impacto que tiene en el empleo, que el impacto que tiene en temas sociales, y por ese lado, pues, en cobertura de salud, educación, en todos los factores. Y eso, pues obviamente, lo que no queremos, pero ya se está viendo en ciertos sectores muy puntuales o en ciertas regiones, son brotes de xenofobia. Es decir, el otro, Martín, que sube de esos problemas consultados es el de la corrupción. Si uno compara la encuesta de junio con la de septiembre, sube como uno de los problemas que la gente considera de los que hay que atacar. Sí, era el 18%, ahora pasa el 22%. Recuerden que esta información se tomó luego de la consulta anticorrupción. Entonces, probablemente ese ambiente y ese tema en la mesa hizo que el problema de corrupción fuera más relevante en este momento. Muy bien, vamos a hablar ahora del nuevo gobierno. En medio de este panorama que mencionaban Alejandro y Néstor, hablemos de la percepción del presidente Duque. Hablamos de la aprobación o desaprobación, Martín, de la forma como Iván Duque, que lleva un mes, acaba de cumplir un mes, se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia. Sí, la pregunta textual es si aprueba o desaprueba la forma como Iván Duque se está desempeñando como presidente de Colombia. El 53.8% lo aprueba, el 32.5% lo desaprueba. Néstor, la lectura inicial de esto es que de todas maneras está recién arrancado el nuevo gobierno y mantiene, digamos, ese voto de confianza y ese compás de espera de los colombianos, inclusive los que no votaron por él, creería uno. Hay allí, Juan Roberto, una gran paradoja, y es que Iván Duque es el presidente más votado en la historia de Colombia, pero no es necesariamente el más popular comenzando el mandato. Lo era más popular, por ejemplo, hace 8 años, Juan Manuel Santos. Que estaba por encima del casi 70. 70 y algo por ciento. Era, por supuesto, mucho más popular Álvaro Uribe. Este no es un mal punto de partida, este es el banderazo de popularidad, y creo que hay que leerlo por regiones, porque aquí hay sorpresas. Básicamente, él está en lo mismo hoy, esta cifra fue con la que ganó en la segunda vuelta electoral. Se refleja exactamente la votación. Él está en sus platas, pero por regiones, por ejemplo, sí hay crecimientos y sí hay caídas. Veamos lo de Bogotá. Rápidamente les mostramos el gráfico del Bogotá. Martín. Sí, Bogotá lo aprueba el 51.3%, lo desaprueba el 37.1%, que era una zona precisamente donde Duque no tuvo un porcentaje de votos tan alto como en otras. ¿Cómo se interpreta eso, Alejandro? Porque había perdido en Bogotá en las elecciones. Este resultado pues muestra una mejoría interesante en la capital. Sí, yo creo que por un lado la gente pasa la página, es decir, ya quedó elegido el nuevo presidente. Sí. Hay mucha gente, digamos, que en su momento estuvo en contra de Duque, que hoy en día le da un compás de espera. Y hay otra gente que claramente no, digamos, lo desaprueba antes de que esté arrancando y que hubiera hecho cualquier cosa. Yo lo único que mencionaría, que me parece importante resaltar, es que esa popularidad de Duque, de un presidente, del presidente más joven de la historia, o de los más jóvenes de la historia, es mucho más popular entre los mayores de 35 que entre los menores de 35. Es decir, el presidente más joven tiene muchísimo mejor imagen entre los más viejos que entre los jóvenes. Entre los más jóvenes, que es una gran ironía. Que también es una ironía y algo raro, Néstor, porque pues, es un presidente jóvenes, que habla de tecnología, de economía naranja. Es un tema interesante y curioso. Entre más jóvenes hay menos duquismo, a más viejos más duquismo. Sí. Y hay, Juan Roberto, allí un tema importante, y es, le preguntan en algún momento en la encuesta, ¿con quién identifica el tema de anticorrupción? Y el primero que aparece es Iván Duque, lo cual demuestra que acertó montándose en la consulta anticorrupción. Capitalizó el apoyo a la consulta anticorrupción. Usted hablaba de regiones, Néstor. Veamos lo que pasa en Antioquia y a los televidentes. Es la región cafetera que incluye Antioquia, Martín. Y los 3 departamentos del eje cafetero. Y le va muy bien, es donde mejor le van en Colombia. Sí, lo aprueban el 68.5%, lo desaprueban el 23.7%. Es natural, Alejandro, Antioquia. Sin duda, digamos, yo creo que hay un tema donde él, no solo por el tema de Uribe, sino yo creo que él encarna y representa como líder unos valores que están pues bastante afincados en esa región de Colombia, cosa pues que digamos en otras regiones, si vamos a otras regiones de Colombia, digamos, se comporta con ciertas variaciones bastante similar a lo que fue la votación de las elecciones presidenciales. Donde no le fue tan bien, Néstor, quiero que vea y nos ayude a analizar con a nuestros televidentes, es en Caribe.
Caribe tiene tiene Martín 44.6% lo aprueba, 39.4% lo desaprueba. Es la región, como dice Juan Roberto, más baja en aprobación, aunque la aprobación todavía está levemente por encima de la desaprobación. ¿Algo para decir sobre este tema de Caribe, Néstor? Más allá de que puede hacer la votación que obtuvo Petro en la costa, no sé si el efecto Vargas Lleras, que pues no le había ido bien, pero pues era una región distinta al uribismo. En la región que no Caribe pegaba mucho el uribismo. han pasado cosas desde la segunda vuelta, han pasado cosas, lo que querría decir esto, por lo menos en una primera lectura, es que gente que votó por Iván Duque no era necesariamente simpatizante de Iván Duque, sino que también puede estar allí el fenómeno del antipetrismo. Entonces, la diferencia, la brecha que se abre entre los resultados de la segunda vuelta y esta encuesta puede obedecer a que, por supuesto, también hay un despegue de los cariños, de los afectos políticos. Y ya es un tema mucho más práctico, Alejandro. Yo sumaría que hay un rechazo a lo político. Un rechazo y que tiene que mucho ver con la corrupción, que tiene que ver con Electricaribe, que tiene que ver con la caída de Germán Vargas Lleras, que arrancó muy bien en la costa y terminó muy regular, y en ese sentido, y el fenómeno del petrismo. Entonces uno dice, bueno, sigue manteniéndose una desaprobación alta de Duque, y yo creo que es porque representa mucho el tema político. Suroccidente, esto representa, Martín, sí, el es Valle del Cauca, Nariño, Chocó y Cauca. 51.5 lo aprueba, 32.9% lo desaprueba. Es una región que mejora levemente porque recuerden que en el Valle, digamos, a Duque tampoco le fue del todo bien y pareciera que en el inicio de gobierno tiene unas cifras mejores. Sí, y ahí representa también un tema interesante porque es una región que había votado en el plebiscito a favor del acuerdo de paz, había votado bien por Petro, pero pues lo que tal vez dice usted, Néstor, la gente ya pasó la página, lo decía Alejandro, y ya dice, démosle el margen de espera. Fíjese que estos resultados presidente regionales Duque no tienen nada que ver con la composición del gabinete. No. Hay ministros costeños y le va mal en la imagen del presidente Duque en la costa. No hay ministros paisas y le va muy bien en Antioquia y Eje Cafetero. Sí, y el suroccidente le va muy bien. La última, Martín. Sí, el Centro-Oriente. Centro-Oriente tenemos 53.7% de aprobación, 29.8% de desaprobación. Recordemos que el Centro-Oriente, estamos hablando de Boyacá, Caquetá, Cundinamarca, Huila, Meta, Los Santanderes y Tolima. Rápidamente vamos a ver la aprobación del presidente Duque en este primer mes en zonas urbanas y rurales. Martín. Sí, ahí se establecen las mayores diferencias. Le va mucho mejor en lo rural que en lo urbano y por eso Alejandro al inicio decía que precisamente el país rural se comporta diferente y opina diferente al país urbano. En lo rural tiene el 64% de aprobación, mientras que en lo urbano el 51%. Eso es bastante diferente, son 14, 13 puntos más de aprobación y pareciera que en lo rural pues la gente está mucho más optimista y de acuerdo con las instituciones y con el mismo gobierno. Alejandro, ahí uno podría inferir algo que nos decía alguien en la encuesta pasada, que identificando a Duque con el uribismo, con el expresidente Uribe, la gente en el campo se identifica más con el uribismo, con las tesis, las doctrinas y la imagen del expresidente Uribe. Yo creo que hay algo de eso, pero yo más que Uribe como figura plantearía el tema de seguridad, un tema de un comportamiento de un país rural, digamos, como más institucional, más conservador, menos llenos de rabias, a pesar de que ha sufrido más, que es una gran paradoja. Los que más han sufrido la guerra son los más benevolentes a la hora de perdonar. Más tolerantes, increíblemente. Y por otro lado, tema de seguridad, y yo creo que en ese sentido, pues la inseguridad viene subiendo. Iván Duque ha sido pues muy firme en el tema de que la seguridad es una prioridad, y por ese lado yo creo que también lo ven con muy buenos ojos. Y de todas maneras yo creo que la paz también ha ayudado en ciertos sectores, eso se está enredando un poco, pero yo creo que también ha ayudado a que hoy en día la situación en el país rural, a cuando estaban las FARC en toda su ofensiva, es mejor. Más adelante vamos a hablar de ese tema de paz, volveremos a hablar de los venezolanos, Néstor, pero una conclusión sobre Duque en este primer mes, el primer barrido de esta fotografía. El primer barrido es que está comenzando bien, con unos niveles de favorabilidad, que esto lo que debería traducirse es en legitimidad política para su gobierno. Respaldo para lo que de hace. estas encuestas lo que pasa, se deriva el ambiente político y debería derivarse cierta atmósfera de trabajo conjunto con el Congreso, porque ahora al gobierno Duque esta popularidad es para gastársela, y esto es para presentar reforma a la justicia, reforma tributaria, reforma política, todos los sacrificios que vendrán de aquí en adelante, que es en lo que querrá invertir el gobierno. No tenemos el gráfico, pero Martín, hay que decir que esto contrasta, lo que dice Néstor, con la muy baja popularidad o imagen favorable de los partidos
partidos políticos, Sí. del Congreso y del sistema judicial. Sí, al Congreso le va mal, estaba en 50% de imagen desfavorable, ahora están en el 60%, las Cortes están en general en imágenes desfavorables del 50%, el sistema judicial colombiano también, y digamos que es el contraste, le están dando más apoyo por ahora al Ejecutivo que a otras instituciones. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa en este especial de Noticias Caracol sobre la encuesta de Inbamer. Regresamos en este especial de Noticias Caracol analizando, desmenuzando la encuesta, la primera que realizamos Blue Radio, Revista Semana y Noticias Caracol, después de haberse posesionado el gobierno de Iván Duque y en medio de muchos temas, decíamos hace algunos instantes, que generan muchísima controversia. Martín, arranquemos con esta que es muy coyuntural, lo hemos visto en los noticieros, en todos los medios, y es el tema de la opinión de los colombianos frente a la migración de los venezolanos. Sí, la pregunta es si está de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno acoja a los venezolanos que ingresen a Colombia. ¿Qué respondieron los consultados? El 51% dice estar de acuerdo, el 46% en desacuerdo. Sin embargo, cuando mirábamos hace un año, exactamente septiembre de 2017, solo el 31% decía que estaba en desacuerdo, ahora es el 46%. Entonces casi que ya estamos divididos en esa opinión y eso lo que implica es digamos un esfuerzo importante en empezar a ver qué vamos a hacer en las ciudades, porque claramente la mitad de la gente ya está viendo a los venezolanos como una competencia, sobre todo en el tema de empleo. Directamente proporcional, Néstor, con el resultado que presentábamos al comienzo de que uno de los graves problemas que consideran los colombianos es la llegada de venezolanos. Es que hay 1 millón, la última cifra excede ya el 1 millón de venezolanos y todos los días los vemos en su noticiero, Juan Roberto, caminando, recorriendo el país, con todo el drama humanitario que eso significa, pero también con los retos sociales, con los retos de temas de trabajo y de temas de salud, y la gente, por supuesto, genuinamente comienza a pensar, bueno, esto nos comienza a afectar a nosotros. Esta encuesta, este resultado, lo que quiere decir es, se necesita una política pública alrededor del tema de venezolanos, porque se está convirtiendo en un tema principal, equiparable al tema de la corrupción, a los problemas de salud, al tema del desempleo en Colombia. Que también está relacionado, lo decía usted, Alejandro, con el tema de empleo, salud, porque los colombianos empiezan a ver amenazado un servicio que de por sí para muchos es malo, y ahora se agrava esa situación con la llegada de esta competencia de estos venezolanos. Juan Roberto, yo creo que el problema más importante hoy en Colombia es el problema de la migración de Venezuela a Colombia. Es un tema que no solo está como preocupación y la gente los ve y está, digamos, amenaza, digamos, todo tipo de sectores en temas de empleo y hay una serie de problemas que se está generando, sino que en el mediano plazo, pues va a ser la primera preocupación, va a generar todo tipo de efectos en distintos sectores. El tema más preocupante es la xenofobia. Y detrás de todo eso es la estigmatización que ya se está dando, por ejemplo, en Cúcuta, en la zona fronteriza, ya se está dando. Y eso va a tener dos efectos. Uno, son unos efectos de presión sobre el gobierno muy fuertes. Y segundo, sobre las campañas electorales. Entonces, va a ser muy... Digamos, para los candidatos van a empezar a agitar la bandera anti-Venezuela. O sea, va a ser más rentable hacer la xenofobia, generarse xenofobia. Exacto, que es el tema que por un lado dicen, ay, qué drama social, hay que ayudarlos, pero del otro lado la gente dice, hay que sacarlos. Entonces, la migración en Europa fue así. La migración en Europa, nadie se atrevió a hablar de los migrantes porque queda políticamente incorrecto y el drama social es terrible. Pero iban a las urnas y votan por los candidatos de la derecha porque no los quieren cerca. Ese es el drama que se viene para Colombia. Y ese sin duda será un análisis interesante para próximas encuestas. Martín, el tema que lo planteó el presidente Duque tal vez ha sido de los más polémicos, es el que tiene que ver con la persecución o el castigo a quien porte la dosis mínima. Sí, si está de acuerdo o en desacuerdo con que se castigue nuevamente el porte de la dosis mínima de droga, el 67.7% está de acuerdo, el 30.8% está en desacuerdo. Y ahí viene otro resultado que vamos a ver a continuación, que es sobre la legalización de la droga, que sí, es una pregunta ligada a la anterior. Si está de acuerdo o en desacuerdo con legalizar el tráfico y el consumo de drogas en Colombia, el 82% está en desacuerdo, el 16.5% de acuerdo. Cero tolerancia con este tema. Todos los temas. Y respaldo al presidente con la persecución a la dosis mínima. Juan Roberto, todos los temas sociales que mide esta encuesta demuestran, bueno o malo, no lo sé, que este país es muy conservador. Alejandro hablaba de, estamos a puertas de elecciones regionales el año entrante y van a aparecer aquí con mucha fuerza seguramente candidatos de la derecha. Y este panorama lo que quiere decir es que hay un país hoy
mucho más conservador del que había hace unos meses o unos años en Colombia. Y Néstor, le complemento, Martín. en los estudios que se hacen de seguridad y victimización, sobre todo en las ciudades principales, sale el tema de drogas como uno de los principales problemas y lo que más le molesta a la gente y afecta la percepción de seguridad que tienen en las calles. Sí, unos que no alcanzamos por tema de tiempo, Alejandro, y para reafirmar lo que dicen Martín y Néstor, donde también se muestra esa posición conservadora de los colombianos, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la adopción por parte de parejas del mismo sexo, que eso se va a reflejar, lo que dice Néstor, en las candidaturas de las elecciones regionales del año entrante. Correcto, ¿no? Y aquí lo que vemos es que hay unas conquistas fundamentales para las minorías y que yo creo que son muy importantes, que ha abanderado la Corte Constitucional, que muchos líderes de opinión y sectores políticos han defendido, el tema digamos, de la comunidad LGBT, de todos los temas, digamos, que sabemos que hemos evolucionado como sociedad, el respeto a la mujer, etcétera. Pero donde vemos estas encuestas nos damos cuenta que el país en general sigue siendo un país muy conservador. Y eso, hay unos temas que yo creo que se van a defender y que tenemos que defender, el tema de las comunidades y las minorías, y otros temas que yo creo que van a cambiar. El tema de las dosis mínimas y lo que se ha convertido en una conquista, el libre desarrollo de la personalidad, que es una visión muy progresista, con el fenómeno del microtráfico inundando las colegios y universidades. Y la disparada del consumo interno. Que las dosis de aprovisionamiento y los jíbaros inundando todas las ciudades, eso yo creo que va a cambiar, y este gobierno, la política ha sido muy firme en ese sentido, que yo creo que se va a sintonizar Bueno, mucho. fue bandera de la campaña del hoy presidente Duque. Señores, se acabó el tiempo. Martín, gracias. Como Muchas siempre, gracias muy a querido. ustedes y de verdad quería agradecer a Noticias Caracol, Blue Radio y Revista Semana por hacer este esfuerzo que permite saber cuál es la opinión de todos los colombianos y no solo los que están en las capitales. Rápidamente vemos la ficha técnica de esta encuesta que, reitero, es una encuesta que tiene que ver, entre otras, con la medición en el país rural completo y el país urbano. Es todo el país. Todo el país. Alejandro, director de Revista Semana. Alejandro Santos, gracias. No, muchas gracias. Siempre un placer acompañarlos, Néstor. Y Néstor Morales, director de Mañana Blue. Juan Roberto, mil gracias. Un placer siempre estar aquí. Feliz noche. Para ustedes también feliz noche. Continúen ahora con Los Informantes.